Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Es gracias a Dios que estamos hoy por estudiar el libro de Job, que está dentro de estos libros de la Biblia considerados como libros de sabiduría. Recordemos que la Biblia tiene diferentes divisiones, entre ellas epístolas o los evangelios, poesía, y este particularmente está considerado dentro de los libros de sabiduría, aun cuando el género realmente es poético. Así que vamos al capítulo 28 del libro de Job. Capítulo 28 del libro de Job. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Ciertamente hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y de la piedra se funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en lobreguez y densa oscuridad. Abren minas lejos de lo habitado, olvidado por el pie, suspendidos se balancean lejos de los hombres. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son yacimientos de zafiros y su polvo contiene oro. Senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver. Las orgullosas bestias no la han pisado, ni el fiero león ha pasado por ella. Pone el hombre su mano en el pedernal, vuelca de raíz los montes, abre canales en las rocas, y su ojo ve todo lo preciado. Detiene los arroyos para que no corran, y saca a luz lo oculto. Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro, ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. Las adquisiciones de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde, pues, viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todos los cielos, y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias
porque en Cristo Jesús, tu Hijo, hemos visto la sabiduría. El mundo ha conocido la sabiduría. Ese mundo que estaba perdido no puede negar ahora que tuvo el testimonio del Hijo de Dios, de aquel que vino a llamar a paz con Dios al hombre que está en rebeldía contra ti. En el nombre de Jesús, gracias por habernos llamado al arrepentimiento y a la fe por medio del Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor nuestro Dios, por habernos dado oídos para oír tu palabra y un corazón para recibirla y responder a ella en arrepentimiento y fe. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que aquí acabamos de leer un capítulo de sabiduría, tu sabiduría eterna. Bendice a tu pueblo, Señor, dándonos más, Señor, el andar en tus caminos con sabiduría e inteligencia. Y te rogamos, Señor, que traigas a muchos a esa sabiduría desconocida para ellos hasta hoy, en arrepentimiento y fe, por medio del llamado de Cristo en la cruz para perdón de pecados y resurrección al tercer día para llevarlos cautivos en tu amor. Ayúdanos, Señor, somos débiles. Por tu Santo Espíritu ilumina tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y glorifícate. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse. Gracias. En este capítulo, Job empieza a un tema en particular y empieza, y digo que lo va desarrollando, por ejemplo, en los versículos 1 al 4, habla de cómo el hombre puede inclusive ir más allá de las tinieblas, el hombre y las tinieblas, del 1 al 4. Versículo 5 al versículo 11, vamos a ver el hombre y los tesoros. Primero el hombre y las tinieblas, después el hombre y los tesoros. A partir del verso 12 al 22 nos encontramos al hombre y la sabiduría. Y del versículo 23 al 28, el hombre y el temor de Dios. El hombre y el temor de Dios. Tinieblas, tesoros, sabiduría y temor de Dios. Es lo que está hablando Job en todo este capítulo 28. Empieza Job en este capítulo diciendo: ciertamente hay una mina para la plata y hay un lugar donde se refina el oro. Una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. Si se fijan, primero está hablando del lugar donde se encuentra la plata, y eso obviamente es bajo la tierra, está oculta a los ojos del hombre. Hay que romper piedra para poder llegar a esos yacimientos de plata, porque es algo que está en la roca y profundamente. Y sin embargo también hace referencia a un lugar donde se refina el oro, y esto sabemos ya que es donde se trabaja. Hay esos lugares con esos hornos de alto grado que son para poder realmente purificar y preparar el oro para que sea finalmente llegue a las manos del consumidor. Sí que podemos hablar de estos dos metales como metales preciosos, cierto. Así empieza hablando Job, y habla Job de que hay un lugar que va a costar trabajo, pero hay un lugar donde se prepara, y habla de dos metales, ustedes saben, la plata y el oro. Después continúa con otros metales que también tienen valor, como el hierro. Dice,
el hierro se saca de la tierra y de la piedra se funde el cobre. Sigue hablando con estos minerales, con estos metales que siempre son de valor para el ser humano. Y vean cómo dice en el verso 3, el hombre pone fin a las tinieblas. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña. Obviamente, si está hablando de minería, podemos concluir que no cambió el tema, está hablando de lo mismo. Está hablando de que se tiene que entrar en el subsuelo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no hemos visto películas cuando habla de mineros? ¿Acaso habla de andar trepándose a las montañas? No. Si ustedes se fijan, las minas siempre son así y abajo. Son hasta lo más profundo de la tierra. Pero para entrar así y abajo, se tiene que picar piedra, se tiene que romper piedra, se tiene que haber visto alguna señal que indique que debajo de ese monte, que todo puede ver como un mero monte o como una montaña, y que puede haber un gran tesoro, un elemento precioso. Y dice Job que el hombre es capaz de ir hasta allá, romper las tinieblas, romper la oscuridad, acceder, y por eso lo dice así, el hombre pone fin a las tinieblas. El hombre pone fin a las tinieblas. De hecho, ¿cómo se llegaban en los tiempos que no había electricidad al fondo para sacar el mineral precioso que siempre lo hemos visto? Obviamente con fuego, con fuego. Obviamente las minas modernas ya tienen todo un sistema de electricidad adentro y demás, pero el hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña. Hasta los límites más remotos escudriña. O sea, lo que está hablando aquí Job es que para el hombre prácticamente no hay imposibles. Lo que está hablando Job aquí está hablando de que no hay límites para lo que el hombre quiere alcanzar. Eso es lo que está subrayando. Hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en lobreguez y densa oscuridad. Se fijan, la roca que está totalmente en oscuridad, en lobreguez, y esto implica la roca que está al fondo de la montaña, no la que está superficialmente, que hay que volar o hay que... Yo no sé nada de minería, la verdad, entonces no sé si la vuelan o con puro pico y pala, yo no entiendo cómo se hacen esas cosas, o con máquinas supongo, pero lo cierto es que esta es la imagen que está mostrando Job, que detrás de todo eso que está escondido, el hombre es capaz de llegar ahí y acceder al lugar más imposible aparente de acceder para poder sacar lo más valioso que se encuentra ahí. Entonces Job está hablando de las capacidades del hombre. Y yo sé que todos en algún momento podemos decir exactamente eso pensé cuando tenía este límite en mi vida y sin embargo lo superé. Sí, pero obviamente nosotros como creyentes de la gracia de Dios en la vida de Cristo que está en nosotros, sabemos bien que todo es producto del Señor obrando en nuestras vidas y que no somos propiamente nosotros los que tenemos ese alcance para llegar a romper las tinieblas y sacar lo más valioso que pudiese haber. No, es la gracia de Dios manifiesta en Cristo Jesús, porque si hay un hombre sobre la tierra que sí tenía todo el poder, tiene todo el poder y lo tendrá siempre, es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien se despojó del ser en forma de Dios como algo a que aferrarse y en cambio tomó forma de siervo para venir en forma humana y manifestar en toda su debilidad
Ciertamente, Jesús, una sola persona, dos naturalezas. Sabemos que Jesús manifiesta su deidad cuando habla a los vientos y los detiene, pero está el Jesús, hombre, que en todo lo que estuvo buscando es solamente la voluntad del Padre. Y Jesús, hombre, que en todo estuvo no solamente buscando escuchar lo que el Padre quería, sino hacer lo que el Padre hacía, como lo dijo él en Juan 5, por ejemplo. Sigue hablando del hombre Job en el capítulo 28, en el verso 4. Dice acerca de los hombres abren minas lejos de lo habitado, olvidado por el pie, suspendidos se balancean lejos de los hombres. Ok, sabemos bien esto, ¿verdad? Sabemos bien que habitualmente esto sucede. Normalmente las minas, sí, el hombre se encarga de entrar a lo más profundo de las oscuridades de la tierra, pero normalmente lo hace fuera de la ciudad donde anda buscando. Entonces, aquí en los primeros 4 versos habla de cómo el hombre puede superar las tinieblas. Mis amados hermanos, lo dice, por supuesto, respecto a la minería, porque es el tema que está tocando Job. Yo les digo algo, que hay trabajos, hay profesiones donde se capacita al profesional, como mi chula, que estudió 9 meses para ser psicóloga, y como psicóloga la entrenaban para entrar en las profundidades y tinieblas de la mente del hombre, y a lo largo de sesiones poder sacar no propiamente lo más valioso y las pepitas de oro o de plata que hubiera en el interior de las personas, sino aquella piedra y aquel grillete que estaba fastidiando su vida, sus sueños y sus emociones. Y eso, repito, puede haber tenido el entrenamiento por 9 semestres. A lo largo de su práctica profesional pudo haber, obviamente, por las estrategias y técnicas que se le enseñan, porque obviamente a los médicos, yo llevé psicología también en medicina y nos dan también esas herramientas, pero bueno, le dan a uno herramientas para poder llegar inclusive a que la persona, cuando lo dice inclusive, se queda: ¿cómo es posible que me haya olvidado yo de esto? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque el ser humano prefiere mejor dejar en el olvido las cosas que no solamente le causaron dolor en el momento, sino que inclusive no podrían vivir viéndolas. Nuestro Señor Jesús rompió las tinieblas de otra manera. Rompió las tinieblas mostrando la luz. Él es la luz que vino al mundo, y las tinieblas no prevalecen contra Él. La persona que se vuelve a Cristo en arrepentimiento, la persona que sabe que hay demasiado que está cargando y que ya no puede con ello, esa persona que escucha en Jesucristo el llamado a Él para dejar en Él sus cargas, sus culpas, toda su opresión que sufrió, todo aquello que metió en lo más profundo de las tinieblas de su pensamiento. Y en Jesucristo la luz que lo ilumina y lo hace ver que ahí en la cruz Jesús estaba sanando su alma, pero lo más importante, estaba salvando su alma por toda la eternidad. Más que dejarle una libertad de la carga y la condenación y todo el aborrecimiento u odio que pudiera generar con las amarguras que consumen las entrañas del hombre por causa de lo que ha recibido en este mundo de aflicción, el hombre que viene a Cristo se ve deslumbrado por la plenitud de su amor y su misericordia, y puede ver su santidad y también puede ver su pecaminosidad al haber atesorado cosas que tenía que haber soltado delante de Dios. Y en Cristo
tú las puedes soltar y entregar y decir, ya no puedo con este coraje, ya no puedo con este odio, ya no puedo con esta mentira, ya no puedo con esto, porque todo esto, el diablo, el padre de mentira, que también es el padre de las tinieblas, es el que nos lleva a tener una mente entenebrecida. Y en el fondo hay oro, hay plata, hay hierro, hay elementos que han sido dados en forma natural, hay tesoros, hay dones que el Señor en forma natural ha puesto en cada ser humano y que el diablo se ha encargado de llenarlo de piedra, que obviamente la psicología lo más que te va a poder hacer es que lo hables, pero eso no te va a traer sanidad. Un tratamiento psicológico no te va a traer sanidad, te va a poder traer a reconocerlo. Y te va a decir, ahora sí, échale tierrita, mira este agujero, ya viste, ya sacaste la basura, ahora este agujero, échale tierrita y ponle el color que tenga tu vida, ponle el color que quieras y anda adelante, ya no veas. Pero de repente las circunstancias en la vida vienen y pisan eso que abajo no había ningún cimiento y se hunde otra vez la persona. ¿Por qué? Porque la ciencia humana no puede sanar el alma humana. Solo el poder divino del amor, la misericordia y el poder de la restauración. Jesucristo en la cruz, pagando en tu lugar y en mi lugar por nuestros pecados. Jesucristo resucitando al tercer día y llamándote a ti a que vengas a Él, como el padre que recibe a un hijo que estaba extraviado y que no quería saber nada de Él, pero ahora viene a Él humillado, contrito, reconociendo que necesita el amor del Padre verdadero y genuino. Esto solamente lo da el Señor y obviamente nos lleva a arrepentimiento, tanta benignidad. Job está hablando de toda la oscuridad de una mina. Job está hablando de los elementos y los tesoros que está buscando el hombre y que tiene la capacidad, porque eso es lo que acabamos de ver, de toda la capacidad que el hombre tiene de extraer. Y lo que te acabo de decir respecto a Jesús es toda la capacidad que Dios tiene para darte en todo ese vacío que te arrebató el mundo. Porque lo que tú y yo hicimos aquí en este mundo desde que nacemos fue entregarnos a las mentiras del mundo, a los engaños del diablo, y obviamente el mundo sacó de nosotros y lo único que hubo adentro fueron más tinieblas. Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente nos salva de toda ira y de todo juicio venidero, porque Dios es santo y no tiene por inocente al culpable, pero al mismo tiempo en Cristo Jesús Dios derrama de su amor y su misericordia. Y eso llena totalmente con plenitud cualquier vacío que pueda haber dejado tu padre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu jefe o cualquier persona en este mundo, porque Jesús es Dios y Jesús es el Hijo del Hombre que vino al mundo para salvarnos, para perdonarnos y para sanarnos. El hombre y las tinieblas. Lo segundo que vemos aquí en el libro de Job, en el capítulo 28, verso 5, ahora habla de el hombre y los tesoros. Continúa diciendo Job, de la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. ¿A qué se refiere? Obviamente sabemos bien lo que hay. Está hablando obviamente de los cimientos que hay debajo de la tierra. Y sabemos bien que de la tierra viene el alimento. ¿Por qué? Porque la siembra de una semilla va a producir un fruto del cual podemos comer. Del trigo viene el pan que comemos en la mesa. Pero lo cierto también es que todos los minerales de los que se alimenta esa planta que va a crecer fueron de la tierra misma. De la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. Sus piedras son, ahora ven el verso 6 como dice, yacimientos de zafiros y su polvo contiene oro. Se fijan, el énfasis de nuevo de Job es el mineral valioso. Versículo 7. Senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver.
aquí obviamente habla de las aves, que aun cuando han sobrevolado tanto ese territorio, no han podido ver todo el zafiro y todo el oro que menciona Job. ¿Y cuál? Obviamente el hombre sí tiene acceso y el hombre sí puede cavar hasta llegar a él. Versículo 8 dice, las orgullosas bestias tampoco no la han pisado, ni el fiero león ha pasado por ella. Pero, ¿qué dice el verso 9? Pone el hombre su mano en el pedernal y vuelca de raíz los montes. Obviamente está hablando de esa hacha o de ese machete de pedernal, que al final de cuentas con eso lo que hace es sacar un árbol de raíz, y a partir de ese orificio que queda puede hallar tantas cosas preciosas de ahí para abajo. Y está hablando que el hombre sí puede ir por abajo de la superficie, que los animales solamente pueden ir por encima. Por supuesto, ustedes y yo sabemos, amados hermanos, y se nos enseñó en la primaria, que el hombre es un animal racional. Eso nos dijeron, que el hombre es un animal racional. Yo creo, bueno, no sé si en los textos de hoy de primaria se enseña eso, pero bueno, en mi tiempo se hablaba así, se enseñaba así, que el hombre era un animal racional, y tenían toda la razón, nada más que lo de animal tenían la razón, lo de racional. Somos los seres más insensatos de toda la tierra, porque tenemos la capacidad que el Señor nos ha dado para pensar. El animal no lo tiene. Y sin embargo, no podemos pensar ni un momento que hay un Creador que ha visto por nosotros y que nos ha capacitado para todo en este mundo, aún para llegar a romper las tinieblas y acceder a las mentes más profundas de los hombres o de las mujeres, por los métodos, obviamente, que el mismo hombre ha creado, por la gracia divina, pero que no lo puede decir así, porque obviamente, ¿cuántos hay que nada más creen en la ciencia, pero no pueden creer en Dios? Porque no les es dado, por supuesto, porque su corazón sigue siendo de piedra, y el Señor trabaja con un corazón de carne, que Él mismo pone. Lo que vemos y lo que nos está llevando Job es a las capacidades totalmente del hombre. Simplemente con un pedernal tumba el árbol, versículo 10, abre canales en las rocas y su ojo ve todo lo preciado. O sea, el hombre puede entrar y hacer lo que quiere con la naturaleza para llegar a lo que vale. Esa es la exposición que está exponiendo Job. Versículo 11, detiene los arroyos para que no corran y saca a luz lo oculto. ¿Se dan cuenta otra vez? El hombre puede desviar el cauce de los ríos. Me acordé en este momento de este hombre que el día de hoy tiene tantos inventos, creaciones. Que ya se fue al espacio, el de X, no sé qué cosa, la empresa. Este hombre que ustedes saben, si ven ustedes, mi chula y yo vimos el documental acerca de su vida personal desde que nació. Y se van a encontrar exactamente con esta clase de hombre que está describiendo. Inclusive, no solamente es la clase de hombre que está describiendo, sino que también puede hablar de Dios, porque en la entrevista inclusive lo llegan a entrevistar acerca de Dios y él habla de Dios también. Pero habla de Dios de aquí para afuera, como tanta gente habla de Dios de aquí para afuera, porque el problema del hombre, como un ser totalmente insensato e irracional, es que la racionalidad que tiene, la capacidad pensante que tiene el hombre, lo usa bajo el gobierno de Satanás. El hombre es esclavo a Satanás, el hombre es esclavo a las mentiras del mundo, y el hombre a las tendencias sociales, a las tendencias de las redes, a las tendencias de la cultura. Y el hombre es esclavo también a los deseos y pasiones desordenadas de su corazón. Ahora, eso lo puedes leer con detenimiento en Efesios 2, del 1 al 3. Eso está escrito en la palabra de Dios. El hombre está muerto.
no tiene capacidad, está esclavo de lo que el diablo quiere hacer con él. Y realmente aquellos que promueven y proclaman el libre albedrío, sí, hay un libre albedrío en el hombre, cierto. Hay una libre voluntad, capacidad de decidir, cierto. Esa libre voluntad está dentro de las redes, de las rejas de la cárcel de Satanás. Ahí puede decidir. Y siempre que decide, va a decidir para mal. Ustedes pueden decir, no, perdón, disculpe, yo conozco un amigo ateo que es tan bondadoso. Sí, ¿cuál es el motivo que sea tan bondadoso al regalarte tantas cosas? Hasta te regaló la última camisa que traes puesta. ¿Sabes cuál fue la razón? El ego, el reconocimiento que iba a darle tú a él y el reconocimiento de poder él decirle a otros todo lo que te ha dado. La raíz era autoexaltación. Siempre es así. Uno puede, hasta que el Señor le abre el entendimiento con su luz, nos hace ver y atraviesa nuestras tinieblas. Job dice aquí, hasta aquí ha dicho que el hombre y las tinieblas no prevalecerán contra el hombre porque puede ir hasta las más profundas. Y aparte, que en esas tinieblas a las que Job se refiere, el hombre es capaz de encontrar tesoros. Hasta aquí es lo que hemos visto, el hombre y las tinieblas, el hombre y sus tesoros. Ahora si te fijas, fueron tesoros que te los pueden quitar de la mano. Puedes traer el mejor anillo, puedes traer la mejor cadena, puedes traer el mejor reloj y pasan y te lo quitan. No necesitan ponerte una pistola en la cabeza. Te lo quitan, en tu propia casa te lo quitan. Entonces realmente, ¿tesoro de quién es esto? ¿Tesoro de quién son las cosas materiales? Job nos está hablando repito, del hombre y las tinieblas, el hombre y sus tesoros que puede obtener aún de las tinieblas, pero ahora vean cómo cambia a partir del versículo 12. Y en el versículo 12, entonces es cuando Job ya llega a un punto y dice, mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? Es una pregunta que hace Job. Es una pregunta que hace Job. La sabiduría, ¿dónde se hallará? Porque ahora el tema va a ser ese, el hombre y la sabiduría. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Ahora, recordemos, si alguien en el libro de Job podría haberse conocido como un hombre sabio, si alguien en el libro de Job podría haberse conocido como un hombre inteligente, era él. Y sin embargo, hemos llegado a un capítulo donde Job se está haciendo un autoanálisis psicológico. Porque ya dijo tantas palabras, para no ponerle adjetivo a lo que ha dicho, solo sin tener que tener un escrutinio psicológico de nuestra parte. Él ha exhibido todo lo que hay en el interior de las tinieblas que gobiernan su vida. Ya lo hemos oído en todos los capítulos anteriores. Pero ahora Job se hace esa pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría y dónde estará la inteligencia? Él podía hablar de sí mismo, pero aquí Job ya tiene un punto de quiebre, un punto donde como que ya le cae ahora sí el 20. Bueno, el 28, porque es el capítulo 28. Ahora sí se da cuenta, creo que lo que tenía no era sabiduría y creo que lo que tenía no era inteligencia, por más que lo que la gente pudo haber reconocido en mí, porque él sigue haciendo esas preguntas. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? Versículo 13, no conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dos muy buenas conclusiones, muy ciertas. Vaya, hasta que acertó Job. Sí, o sea, el hombre no conoce el valor de la sabiduría. No lo conoce porque no lo tiene. Uno valora la sabiduría
cuando viene a conocer a la manifestación en esta tierra de la sabiduría que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta que conocemos a Jesucristo, conocemos a la sabiduría que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hasta que podemos verlo, entonces nos damos cuenta de la inteligencia del hombre dada al Hijo de Dios y que nos muestra la perfección del hombre humano que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que dio testimonio, porque fue el hombre más inteligente de su época delante de los vivientes, y obviamente es la inteligencia misma. ¿Por qué? Porque aplastó a los hombres más inteligentes de su época, a los fariseos y a los escribas, los desarmó totalmente, les volteaba cuando querían agarrarlo de bajada con algún truco de palabrería, él los exhibía. Jesucristo es la sabiduría de Dios y la inteligencia, y por eso nos exhorta tanto el apóstol Pablo que imitemos a Jesús. Imitemos a Jesús. Y si nos dice que lo debemos imitar a Jesús, o nos dice imítenme a mí en tanto que yo imito a Cristo, porque esa es una invitación que hace varias veces el apóstol Pablo, es porque sí podemos ser inteligentes, y sí podemos tener sabiduría, puesto que somos hijos de Dios, puesto que hemos sido adquiridos a precio de sangre, puesto que hemos llegado a conocer la grandiosa manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo, muriendo en nuestro lugar y pagando por nuestros pecados. Cuando el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas, es entonces cuando la gloria de Dios llena nuestras vidas como el templo que ha hecho de cada uno de nosotros, un templo santo. Acuérdense que 1 Corintios 6 nos dice claramente que somos un templo del Señor y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él, que ahora ocupa nuestras vidas. Obviamente tú puedes decir, bueno, suena muy bonito todo esto, pero yo la verdad en mi vida no lo veo todavía. ¿Por qué no lo ves todavía? Porque recuerda que tenemos una antigua manera de vivir y tenemos un viejo hombre, y nos toca dejarlo atrás y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y tenemos que dejar atrás y confesar el pecado que nos asedia y ponerlo delante del Señor, que es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. El Señor nos perdona, pero el Señor tenemos que seguirlo viendo a Él, a Él, a Él, porque Él es la fuente, porque Él es la sabiduría y la fuente de toda sabiduría para todo ser humano, y la inteligencia. Job dice, el hombre no conoce su valor, versículo 13 de la sabiduría, y que la inteligencia no se halla en la tierra de los vivientes. Versículo 14, dice Job, estamos en Job 28, 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. ¿Se fijan? Por un lado, las profundidades de un abismo, que lo que vemos normalmente es negrura, o el mar, en toda su amplitud también dice, conmigo no está. Y obviamente sabemos que Job está usando el sentido figurado. Versículo 15. Hablando de la sabiduría y la inteligencia, no se puede dar oro puro por ella, no se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. ¿Qué está diciendo en el verso 15? Que el hombre sería capaz aún de dar su más grande tesoro, que batalló y que entregó su vida y se gastó tanto por encontrarla, y podría entregarla para tratar de adquirirla, pero sin embargo no lo vale. No lo vale. Todo el oro del mundo no sirve de nada, no se puede dar. El oro más puro, más refinado, no se puede dar. Ni peso de plata tampoco va a llenar su precio. No puede evaluarse, versículo 16, no puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. O sea, puros elementos y piedras preciosas, metales preciosos. Versículo 17, no la pueden igualar ni el oro
Y vean ahora que pone ni el vidrio. Hasta ahorita he estado hablando de puras cosas demasiado valiosas, pero vean cómo hasta el vidrio, o sea, ni lo más frágil o menos valioso que los metales que acaba de hablar Job, nada, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Versículo 18 continúa con su avalúo que está haciendo acerca de la sabiduría y la inteligencia. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. Ahora ya cambió de aquello que sale de la tierra, como los minerales y las piedras preciosas, ahora habla de aquellas que salen del mar, como son las perlas. Las perlas tampoco. La adquisición de la sabiduría es muchísimo mejor que adquirir perlas. Versículo 19, el topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. Otra vez, topacio, oro puro, en el verso 19. Ahora, vean conmigo el capítulo, este capítulo es significativo. Vayan al capítulo 4, por favor, de Proverbios. El primer sermón que el Señor me concedió predicar fue este capítulo, en 1992, por gracia de Dios. Estudiamos ese capítulo durante 1 hora, para que al final de la hora, siendo mi primer sermón y no habiendo tenido ni revisión siquiera del sermón por mi pastor, simplemente me dijo, quiero que prediques. Y prediqué, y al final me acerqué a él y me dijo, predicaste demasiado, porque leíste todo el capítulo y predicaste todo el capítulo. Y así no es el sermón, así no son las predicaciones. ¿Ustedes creen? Tú tienes que hablar 3 renglones y después entretener a la gente dándoles historias que sean agradables, que sean cómodas. Ya sé que estoy ventaneando a mi pastor en 1992, pero es la verdad. Y mi contestación en ese tiempo, novato, realmente por la gracia de Dios un polluelo, le contesté, creo, pastor, discúlpame que te diga esto, pero creo que la gente, si viene aquí, no viene a oír a Roberto Perales, quiere oír a Dios. Y Roberto Perales no tiene nada que decir. Cuando Dios habla, Roberto se calla. Y ya no contestó nada. Y nunca me volvió a revisar un sermón. Y sí me puso a predicar más. Dice el Señor, callemos y escuchemos al Señor. Hijos, oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Porque yo les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No las abandones. Ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Obviamente está hablando de la sabiduría de Dios. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá sobre tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala,
porque ella es tu vida. No entres en la senda de los pecadores, de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplendor hasta que es pleno día. El camino de los malvados, de los impíos, es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está enfrente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Mis amados, esta es la sabiduría y esta es la inteligencia. Cuando el Señor nuestro Dios nos llama a Él por medio de Cristo. Cuando el Señor nuestro Dios atraviesa todas nuestras tinieblas para hacernos ver el brillo, no del oro, ni de la plata, ni del zafiro, sino de las grandes misericordias y abundantes riquezas que hay en la gracia de nuestro Señor Jesús. Me conmueve tanto, porque tenía 1 año de conocer a la luz de mi salvación, y sin embargo pude abrir la verdad de Dios y pude hablarla. Qué gran misericordia para este miserable pecador, para que 32 años después sigue usando la gloria de Cristo, la gloria de su palabra, la sabiduría y el valor de la inteligencia de mi Señor y Salvador. ¿Por qué menospreciamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no realmente vemos lo grandioso que es que el Señor haya abierto nuestros ojos a su luz admirable, nuestros oídos a su voz, que desde su trono dice: Hijo mío? El Señor rompe cualquier rasgo de orgullo, porque nuestro Señor Jesús lo dejó en su gloria y se humilló hasta lo sumo. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que hemos oído durante 28 capítulos es el hombre más pedante que he visto en toda la Biblia. No sé si estés de acuerdo conmigo, y a lo mejor esto es muy atrevido. Yo no creo que algún pastor haya dicho algo así, pero no he visto a alguien que más pedantería y orgullo y soberbia se pudo haber hablado jamás. Bendito sea el nombre de mi Señor, porque ese hombre es salvo. Ese hombre, con todo su orgullo, con todas sus palabras y con toda su necedad e insensatez, que lo hemos escuchado, porque lo hemos escuchado durante 29 domingos, 30 domingos, yo no sé en qué domingo vamos, pero lo hemos escuchado todos. Y sin embargo ese hombre es salvo. Ese hombre hoy está gozándose en la presencia del Señor. Aquel del que habló, aquel que vituperó, aquel que dijo: ¿por qué no me dejas discutir y mostrarte lo justo que soy? Ese hombre, qué hermoso es eso. Qué gran amor y qué gran paciencia y qué gran misericordia. Si lo tuvo con Job, ¿tú crees que no lo va a tener contigo? Por favor, conmigo lo ha tenido por tanto tiempo. Nos faltan algunos capítulos para llegar al 42, versículo 6, donde dice: me arrepiento, y ya está perdonado todo.
porque el Señor le hace ver realmente que no estaba viviendo en sabiduría e inteligencia. Pero hasta aquí este hombre, por lo menos en este momento, tiene un destello de la luz de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque se da cuenta él que no se va a poder comprar con nada de lo que él pudiera tener, cosa que ya perdió todo, por supuesto, porque tuvo que ser humillado, pero nunca, jamás, más que lo que nuestro Señor Jesucristo fue humillado en esa cruz, porque él se humilló voluntariamente, aunque el hombre lo puso, pero en realidad fue él y su Padre, por su Santo Espíritu, que decidió estar ahí colgado en esa cruz para pagar en nuestro lugar por nuestras necedades. Volvamos a Job 28. Dice el versículo 20, continúa diciendo Job: ¿de dónde pues viene la sabiduría? Otra vez, o sea, llega a ser otra vez la pregunta: ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde? Él mismo contesta diciendo en el versículo 21: está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen: con nuestros oídos hemos oído de su fama. Hemos oído de su fama. Miren, el Abadón y la muerte, que propiamente es el sepulcro. Hasta este momento, ¿cuántos hombres sabios, realmente sabios, no tenía ya bajo tierra? Por supuesto que ya tenía muchos hombres sabios, realmente salvos por gracia, y que manifestaron. ¿Cuántos profetas, cuántos hombres de Dios no estaban bajo tierra? Entonces, ciertamente la muerte sí puede decir: hemos oído su fama, pero nada más hasta ahí. Versículo 23, ahora va a enfilarse Job hacia otro tema con relación a la sabiduría, que va a terminar diciéndolo. Ahora vemos no solamente el hombre y la sabiduría, ahora pasemos en el 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ahora, como él hizo la pregunta solo de la sabiduría en el versículo 12 y de la inteligencia, él volvió a hacer la pregunta en el verso 20 de la sabiduría y de la inteligencia, pero ahora en el verso 23, Job puede aceptar que Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar, Versículo 24, repito, él se va a encaminar hacia el temor del Señor, que es lo que va a concluir, pero el hombre y el temor del Señor. Dice, versículo 24, porque él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Ahora, hasta ahorita, todo esto que ha dicho Job, a partir del verso 12, y hasta donde estamos leyendo, él contempla los confines de la tierra, cierto, él es omnisciente, él conoce los pensamientos de nuestro corazón, él sabe las palabras que vamos a decir mucho antes de que las digamos. Él conoce todo de nosotros, es Dios, todo lo conoce y está presente en todos lados, es Dios. Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Versículo 25, cuando él dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Te fijan, peso al viento, y tú puedes decir, ¿qué peso puede tener el viento? Bueno, está hablando precisamente de las cosas tan ilógicas que solamente Dios puede tener conciencia. Y determinó las aguas por medida. ¿Quién puede decir cuánto hay de medida en los mares, verdad? Solo Dios. Cuando puso, versículo 26, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces, versículo 27, él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Fíjense lo que habla, estas 4 cosas que habla Job, que hace Dios con la sabiduría en cuanto a todos los asuntos de la tierra visible. Él la vio, la sabiduría,
Él la declaró, Él la estableció y también la escudriñó. Y sabemos bien que podemos referirnos a Génesis cuando el Señor dijo, sea la luz y la luz fue hecha, sean las semillas y las semillas fueron hechas. Él habló y todo fue hecho. Es todo Génesis 1, fue así. Y en todo puso la sabiduría necesaria y la inteligencia para que todo se pusiera en el orden que Él estaba dando. Versículo 28, dijo en el versículo 27, dice, Él la vio, la declaró, la estableció y también la escudriñó. Y dijo al hombre, versículo 28, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Ok. Repito, del versículo 12 hasta el 28 hemos recibido una lección de doctrina en cuanto a la sabiduría y la inteligencia que solamente pertenecen a Dios y a los que son suyos. En cuanto Jesucristo es la sabiduría y la inteligencia de Dios manifiesta, en tanto que el Espíritu de Jesucristo llegó a nuestras vidas en el momento que pudimos ver su santidad y nuestra tendencia a la insensatez, en cuanto el Señor abrió nuestro entendimiento y reveló a su Hijo Jesucristo para arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Él, en ese momento la sabiduría hizo morada en nosotros. Porque a partir de entonces, en mayor o menor grado, tú, hermano en la fe, tú, hermana en la fe, eres un hombre y una mujer sabia, que ciertamente debemos de aprender a manejarnos y a vivir conforme a esa sabiduría en el temor de Dios. Sí, cierto, necesitamos aprender el temor de Dios. No sé cuántos años tengo todas las mañanas suplicándole a mi Señor que hoy quiero más temor tuyo. Es parte de mi oración. Puedo decirles que en los últimos, sin mentir, si en los últimos 6 meses un día le he pedido por dinero, por finanzas, pero en esos 6 meses no he dejado un solo día de pedirle al Señor, dame tu temor. Es mi necesidad. No es la consulta que va a llegar y que va a pagarme, no es eso. Yo necesito el temor de Dios, porque soy un hombre falible y soy un pecador, salvo por gracia, que vivo por fe del Hijo de Dios y que necesito que mi Padre cuide mi caminar. Y sé que el mayor cuidado que mi Padre tiene contigo, mi hermano, porque estoy hablando delante de hermanos y hermanas en la fe, sé que el cuidado que tiene el Padre, nuestro Padre Celestial, es más grande que cualquier padre terrenal, y lo hace habiéndonos dado el Espíritu de la sabiduría de Jesús mismo. Y la sabiduría habita en nosotros y la inteligencia está con nosotros. Obviamente podemos crecer y madurar y aprenderemos entonces a dejar atrás cada vez más lejos nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua manera de pensar y obviamente la vanidad de la vida, que es en lo que vivimos todos antes de Cristo, porque ahora anhelamos una sola cosa, su gloria. En el día de hoy, que el mundo pueda ver su gloria, que el mundo pueda ver a Jesucristo. El testimonio de Jesucristo está en ti, mi amado hermano, mi amada hermana, está en todos los hijos de Dios. La iglesia es el testimonio de Dios en la tierra y el mundo tiene que verlo, aún sin versículos bíblicos. Pero vamos a dar versículos bíblicos porque el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe solo es con la palabra, no es con nuestro testimonio. Tanta gente quiere decir, mira, te voy a hablar de Cristo porque mira, Cristo me quitó la droga, me quitó esto, me quitó lo otro, me quitó todo y me dio tanto. Eso no es el Evangelio.
El Evangelio es: Dios es santo, tú eres un pecador, estás bajo el juicio de Dios y la ira de Dios, y en Cristo Jesús encuentras total libertad, perdón, misericordia y el amor de Dios para librarte no solamente de la vida que has llevado hasta hoy, sino para darte una nueva vida. El Señor es el que arranca el corazón de piedra, el Señor es el que pone el corazón de carne, el Señor es el que ilumina y rompe nuestras tinieblas. Y el temor de Dios es, como dice aquí el versículo 28, la sabiduría de Dios. Y el apartarse del mal es la inteligencia. El apartarse del mal es consecuente a la sabiduría. Es consecuente a la sabiduría. No queremos más seguir viviendo nuestros propios caminos. No queremos más seguir viviendo nuestra antigua manera de vivir, ni tampoco queremos copiar la vida de nadie, sino la de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Job habla del hombre y las tinieblas, el hombre y los tesoros, el hombre y la sabiduría, y el hombre y el temor de Dios. Y creo que a partir de este capítulo, el Señor, en su misericordia, ha empezado a traer luz a Job. Y el Señor, obviamente, contigo y conmigo, a veces como que hay tiempos en nuestra vida, en la fe, que podemos estar como estancados, y de pronto, otra vez, podemos ver con mayor claridad ese camino angosto por el que debemos de andar, como decía el capítulo 4. Mira adelante tu camino, mira por dónde andas. Sobre todas las cosas que tú quieras guardar y cuidar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso dice Proverbios 4:24. Si ya tenemos el corazón que nos dio el Señor de carne, cuidemos, atesoremos ese corazón que nos ha dado, porque es su propia sabiduría llenando nuestras vidas. Que el Señor nos siga dirigiendo, nos ayude a crecer en el temor de Dios para tener más sabiduría y para ser realmente un testimonio más útil delante de un mundo que necesita ver a Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra edifica nuestra fe. Nos anima, Señor. Cuánta paciencia tuviste con tu siervo Job. Cuánta paciencia has tenido con cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias que nos das oídos para oír y ojos para ver la grandeza de tu reino y tu majestad. Por tu Santo Espíritu con el cual sellas esta palabra en nuestros corazones. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino a nuestras vidas, Señor, y que podamos ofrecernos diariamente en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque tú eres el Señor Dios, el único que debe tener total autoridad y control de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, Padre nuestro, ruego que aquellos que no han sido liberados, que el día de hoy sea su día de liberación, que el día de hoy vengan y dejen su carga, la carga de su pecado, la carga de sus tinieblas que anduvieron. En todos tus hijos lo has hecho, Señor, has roto nuestras tinieblas y has quitado la carga de nuestros hombros, pero venimos a ti, Señor, en arrepentimiento de nuestros pecados y con una fe genuina que tú nos das. Yo ruego en el nombre de Jesús que pongas fe en aquellos que llamas a salvación hoy y que vengan a Cristo, realmente a un Cristo que vive, pero que murió en la cruz y que pagó por sus pecados, un Cristo que resucitó al tercer día y un Cristo Jesús que vive por el Espíritu de Jesús, con el cual sella los corazones, habiendo abierto sus oídos al Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación para la vida aquí, regenerada, una nueva vida en Cristo,
y obviamente la promesa de una resurrección para vida eterna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, salva a tu pueblo, Señor, te lo pido, y edifica la fe de todos los santos. Te lo pedimos en Cristo Jesús.